El Internet que conocemos estuvo a punto de quedarse en un accidente militar inútil. El microondas nació porque a un ingeniero se le derritió una chocolatina en el bolsillo. Y el descubrimiento que acabaría salvando más vidas que cualquier otro medicamento moderno pasó días olvidado, cubriéndose de moho, mientras su propio descubridor estaba de vacaciones. La historia está llena de cosas que cambiaron el mundo y que casi terminan en la basura antes de existir. Porque una parte enorme de la civilización moderna no fue diseñada paso a paso. Apareció por errores, descuidos y personas que ni siquiera entendían lo que acababan de descubrir. Hoy vamos a recorrer varios inventos y objetos accidentales que terminaron cambiando la historia humana. Prepárate porque arrancamos. Número 1. El ingeniero que sintió derretirse algo en el bolsillo frente a una máquina de guerra. En 1945, en un laboratorio de la empresa Raytheon, un ingeniero llamado Percy Spencer trabajaba de pie junto a un magnetrón, el corazón de los radares que acababan de ayudar a ganar una guerra mundial. Spencer apenas había pisado una escuela. Era huérfano, había aprendido electrónica solo y tenía un instinto raro para notar lo que los demás pasaban por alto. Aquella tarde, notó algo pegajoso en el pantalón. La barra de cacahuete que llevaba en el bolsillo se había convertido en una pasta caliente y él estaba a un metro escaso del tubo que emitía las microondas del radar. En lugar de limpiarse y olvidarlo, Spencer hizo lo que casi nadie habría hecho. Puso granos de maíz delante del magnetrón y los vio estallar en palomitas por toda la sala. Al día siguiente probó con un huevo, que reventó en la cara de un compañero que se había acercado demasiado. El aparato que estaba diseñado para detectar aviones enemigos a kilómetros de distancia estaba cocinando el almuerzo sin tocarlo. El primer horno comercial que salió de aquel descubrimiento medía casi 1,80 m de alto. Pesaba más de 340 kilos y costaba lo que entonces valía un coche pequeño. Era una bestia industrial pensada para restaurantes, no para tu encimera. Tardó otros 20 años en encogerse, hasta caber en una cocina normal. A Percy Spencer le pagaron una gratificación de $2 por la patente, la cantidad estándar que Raytheon daba a sus inventores. El radar de guerra terminó calentando el café de medio planeta, y el hombre que lo descubrió nunca cobró un céntimo de las ventas. Número 2. Los sabios que perseguían la vida eterna y fabricaron la muerte a distancia. Los alquimistas taoístas de la China de la dinastía Tang, hacia el siglo IX, buscaban exactamente lo contrario de lo que encontraron. Su obsesión era el elixir de la inmortalidad, una sustancia que detuviera la vejez y permitiera vivir para siempre. Mezclaban minerales, metales y plantas, siguiendo recetas secretas transmitidas de maestro a discípulo durante generaciones. Una de esas combinaciones reunía salitre, azufre y carbón. En lugar de prolongar la vida, ardía con una violencia que ninguno de ellos había visto. Un texto alquímico de la época, el Zhenyuan Miaodao Yaolue, dejó por escrito una advertencia que todavía hoy resulta escalofriante. Algunos que habían calentado esa mezcla vieron arder sus manos y sus rostros, e incluso la casa entera donde trabajaban quedó reducida a cenizas. Los hombres que querían no morir nunca habían inventado, sin proponérselo, la forma más eficiente de matar a distancia que el mundo conocería durante 1000 años. Para dimensionar lo que aquello desencadenó, basta un dato. Antes de la pólvora, tomar una muralla de piedra podía costar meses de asedio y miles de soldados muertos de hambre y enfermedad frente a sus puertas. 3 siglos después de aquellos alquimistas, un cañón de pólvora derribaba esa misma muralla en cuestión de días, y el imperio que mejor dominara la mezcla decidía el mapa de continentes enteros. El primer registro escrito de la pólvora no es una fórmula de armamento, es una nota de precaución dentro de un manual para alcanzar la inmortalidad. Una receta pensada contra la muerte terminó siendo el motor de casi todas las guerras de la era moderna, y ninguno de aquellos sabios llegó a imaginar para qué serviría su error. Número 3. El químico que tiró un frasco al suelo y éste se negó a romperse. El químico francés Édouard Benedictus trabajaba en su laboratorio de París en 1903, cuando un matraz de vidrio resbaló de una estantería alta y cayó al suelo de baldosa. El golpe debería haber esparcido cristales por toda la sala. En cambio, el frasco se agrietó, formando una telaraña de líneas finas, pero mantuvo su forma. Los pedazos no saltaron por ninguna parte. Benedictus se agachó, lo recogió
y entendió por qué. Aquel matraz había contenido una disolución de nitrato de celulosa, una especie de colodión, que al evaporarse había dejado una película transparente e invisible pegada a la pared interior del vidrio. Esa capa había actuado como un pegamento que sujetaba los fragmentos en su sitio. Días más tarde, leyó en la prensa la noticia de una joven gravemente herida por los cristales del parabrisas en uno de los primeros accidentes de automóvil, y entonces conectó las dos cosas. El cristal que no salta podría salvar caras y ojos en las carreteras que estaban a punto de llenarse de coches. La diferencia de escala es lo que hace estremecer. En aquellos años, un choque a poco más de 30 kilómetros por hora bastaba para que una luna de vidrio común se convirtiera en una lluvia de cuchillas dirigida al rostro del conductor. El vidrio laminado de Benedictus convertía esa misma lluvia en una placa agrietada que se quedaba quieta en su marco. ¿Cuántas caras conserva hoy su forma? Porque un hombre, en lugar de barrer un frasco roto, se detuvo a preguntarse por qué no se había roto del todo. Número 4. El inventor arruinado, que dejó caer su mezcla sobre una estufa caliente, Charles Goodyear, pasó casi toda su vida convencido de una sola idea, y casi toda su vida en la ruina por defenderla. Estaba seguro de que el caucho natural, aquella goma que se derretía con el calor del verano y se agrietaba con el frío del invierno, podía estabilizarse de algún modo. Lo intentó durante años. Vendió las propiedades de su familia, pidió dinero prestado a todo el que se lo daba, y llegó a estar preso por deudas más de una vez, mientras seguía mezclando caucho con cualquier cosa que se le ocurriera. En 1839, en una tienda de Massachusetts, discutía con unos hombres, mostrándoles una mezcla de caucho y azufre. En medio del gesto, un trozo se le escapó de la mano y cayó sobre la superficie ardiente de una estufa de hierro. Goodyear esperaba encontrar una masa derretida y pegajosa. Encontró un material que se había chamuscado por fuera, pero que, en el núcleo, se había vuelto firme, seco y elástico al mismo tiempo. El calor que destruía el caucho lo había transformado en algo nuevo. Acababa de tropezar con la vulcanización, el proceso que haría posibles los neumáticos, las cintas transportadoras y media industria del siglo siguiente. La distancia entre aquel descuido y sus consecuencias cabe en una sola cifra. Sobre el caucho vulcanizado, rodó después prácticamente todo el transporte por carretera del planeta, una industria que hoy mueve cientos de miles de millones cada año. Goodyear patentó el proceso en 1844. Murió en 1860 debiendo más de $200.000. Número 5. El cazador que volvió del monte cubierto de algo que no se soltaba. Georges de Mestral, ingeniero suizo, volvió un día de cazar por los Alpes con el pantalón y el pelo de su perro llenos de cardos. Cualquiera los habría arrancado y tirado. Él cogió uno, lo metió bajo el microscopio y vio que estaba cubierto de minúsculos ganchos que se agarraban a cualquier lazo de tela o de pelo. Tardó casi 10 años en reproducir aquel sistema de ganchos y bucles en nylon. Lo llamó velcro, juntando las palabras francesas para terciopelo y gancho. Hoy cierra desde zapatillas de niño hasta trajes espaciales de la NASA, y nació de un paseo arruinado por unas semillas pegajosas. Número 6. El vino del diablo, las máscaras de hierro y el defecto que la humanidad decidió brindar. En una bodega fría de la región francesa de Champaña, a finales del siglo XVII, un monje benedictino llamado Pierre Perignon libraba una guerra personal contra lo que consideraba una aberración intolerable en su vino. El clima de la zona jugaba en contra de los bodegueros. El frío prematuro del invierno detenía la fermentación antes de que el azúcar se convirtiera por completo en alcohol. Meses después, con la llegada del calor primaveral, las levaduras despertaban dentro de la botella y reanudaban su trabajo, liberando dióxido de carbono. El gas quedaba atrapado, sin escapatoria, generando una presión destructiva en el interior del frasco. A aquel líquido espumoso lo llamaban, con auténtico terror, el vino del diablo, y el nombre no era una metáfora. La presión reventaba las débiles botellas de vidrio soplado francés y disparaba los corchos como proyectiles. En los peores años, la explosión de una sola botella desencadenaba una reacción en cadena que destruía hasta el 80% de las reservas de una bodega. El peligro era tan real que los monjes bajaban a las cavas, protegiéndose el rostro con pesadas máscaras de hierro para evitar quedarse ciegos por la metralla de cristal. Dom Perignon no inventó las burbujas.
Pasó su vida intentando erradicarlas por considerarlas un fallo garrafal que arruinaba el producto. Número 7. El gas que escapó de un cilindro y se convirtió en la sartén de tu cocina. Roy Plunkett, un joven químico de la empresa DuPont, investigaba en 1938 nuevos gases refrigerantes para las neveras domésticas. Una mañana fue a usar un cilindro de gas tetrafluoroetileno, que según los medidores estaba lleno. Abrió la válvula y no salió nada. El cilindro pesaba lo que debía pesar lleno, pero estaba vacío de gas. Algo no cuadraba. En vez de descartar el cilindro como defectuoso, Plunkett lo cerró por la mitad para ver qué había dentro. Encontró las paredes recubiertas de un polvo blanco, ceroso y resbaladizo. El gas se había polimerizado solo. Sus moléculas se habían unido en cadenas, formando un material nuevo que resultó ser uno de los más resbaladizos jamás medidos, resistente al calor, a los ácidos y a casi cualquier sustancia conocida. Acababa de nacer el teflón. Durante años se usó sobre todo en secreto, en juntas para el proyecto de la bomba atómica, antes de llegar a las sartenes antiadherentes de medio mundo. Es tan poco adherente que ni siquiera el pegamento más fuerte se sujeta bien a él. Y aún hoy cuesta hacer que se quede pegado a la base de una sartén. El material que no se pega a nada planteó, irónicamente, el problema de cómo pegarlo a algo. Plunkett podría haber tirado aquel cilindro estropeado y pedir otro. En lugar de eso, lo abrió en canal. Hablando de objetos que parecían un fallo y resultaron oro. Recuerda la promesa. El número 24 estuvo días tratado como un cultivo, echado a perder. Número 8. El científico que no se lavó las manos antes de cenar. Fonética. Fahlberg. Fahlberg. Acento en la primera sílaba. Konstantin Fahlberg investigaba en 1879 en la Universidad Johns Hopkins los derivados del alquitrán de hulla. Una noche se sentó a cenar sin haberse lavado bien las manos tras una larga jornada en el laboratorio. Al partir el pan, notó que sabía intensamente dulce. Probó su servilleta, su pulgar, todo lo que había tocado. El dulzor estaba en sus manos, no en la comida. Volvió corriendo al laboratorio y empezó a probar, uno por uno, los recipientes con los que había trabajado ese día, hasta dar con el compuesto responsable. Era cientos de veces más dulce que el azúcar y no aportaba calorías. Lo llamó sacarina, el primer edulcorante artificial de la historia, que años después endulzaría los productos de medio planeta y permitiría a millones de diabéticos tomar algo dulce sin riesgo. Fahlberg patentó el compuesto él solo, dejando fuera a Ira Remsen, el director del laboratorio, en cuyo equipo había hecho el hallazgo. Y aquello provocó una enemistad que duró el resto de sus vidas. Para hacerse una idea de su potencia, una pizca de sacarina del tamaño de un grano de arroz endulza tanto como varias cucharadas de azúcar, sin aportar una sola caloría al cuerpo. Esa intensidad la convirtió, décadas más tarde, en un recurso de emergencia durante las dos guerras mundiales, cuando el azúcar se racionaba y escaseaba en casi toda Europa. El descubrimiento que cambió la alimentación de medio mundo dependió de un hombre que no se lavó las manos. Número 9. El metalúrgico, que buscaba un cañón mejor y tiró a la basura el acero del futuro. El encargo que Harry Brearley recibió en la ciudad acerera de Sheffield en 1913 era estrictamente militar. Encontrar una aleación que resistiera mejor el desgaste en el interior de los cañones de fusil, que se erosionaban con cada disparo. Brearley fundió decenas de combinaciones de acero con distintas proporciones de otros metales y fue desechando las que no servían. Las que fallaban en la prueba acababan amontonadas, oxidándose, en un rincón del taller. Semanas después, se fijó en algo extraño en aquel montón de descartes. Una de las muestras, una aleación de acero con un porcentaje alto de cromo, seguía brillante, mientras las demás se cubrían de óxido marrón. La había rechazado para el cañón, pero el cromo había formado en su superficie una capa protectora invisible que impedía la corrosión. Aquel descarte era el acero inoxidable, el mismo metal con el que hoy se fabrican los cubiertos de tu cocina, el instrumental de los quirófanos donde te operan y los depósitos de las fábricas de alimentos del mundo entero. La comparación que mejor lo explica está en tu propio cajón. Antes del acero inoxidable, los cuchillos de mesa se oxidaban, se manchaban con los ácidos de la comida y había que secarlos y pulirlos a mano constantemente. Brearley llamó a su descubrimiento, sin demasiada poesía,
acero que no se mancha. Hoy lo tocas cada vez que comes, cada vez que entras a un hospital y cada vez que abres un grifo. Empezó como un fracaso militar olvidado en una pila de chatarra. Número 10. El hombre que raspó un palo sucio y encendió el mundo moderno. John Walker, farmacéutico en la villa inglesa de Stockton, preparaba hacia 1826 una pasta química experimental, removiendo una mezcla de sulfuro de antimonio y clorato de potasio con un palo de madera. Al terminar, una gota seca quedó pegada en la punta del palo. Para limpiarla, Walker lo raspó contra el suelo de piedra del hogar. El palo se encendió de golpe, con llama propia. Confieso que pocos objetos me imponen tanto respeto como una simple cerilla, precisamente porque parece demasiado pequeña para haber cambiado nada. Walker había inventado la primera cerilla de fricción de la historia. Fuego portátil que cualquiera podía encender en cualquier sitio con un solo gesto. Empezó a venderlas en su botica, bajo el nombre de luces de fricción, pero nunca quiso patentarlas, convencido de que un avance así debía pertenecer a todos. Otros copiaron la idea, la perfeccionaron y se hicieron ricos con ella. Cuesta imaginar hoy lo que significaba aquello. Antes de la cerilla, encender un fuego exigía pedernal, yesca y paciencia, o conservar siempre vivas las brasas del hogar, porque dejar que el fuego se apagara del todo podía costar una mañana entera de trabajo. Walker puso esa mañana entera en la punta de un palito que cabía en un bolsillo. El hombre que regaló al mundo el fuego instantáneo murió sin cobrar por él, y su nombre apenas aparece en los libros. Número 11. Los hermanos que olvidaron una masa de trigo y desayunaron historia. Los hermanos John Harvey y Will Keith Kellogg cosían trigo en un sanatorio de Battle Creek hacia 1894 para hacer una pasta blanda destinada a los pacientes. Una tanda quedó olvidada y reposó demasiado tiempo. En vez de tirarla, decidieron pasarla igualmente por los rodillos, esperando una lámina fina de masa. En su lugar, el trigo pasado se rompió en pequeñas hojuelas individuales. Las tostaron de todos modos, y aquellas hojuelas crujientes se convirtieron en los copos de cereal que hoy desayunan cientos de millones de personas. El imperio del cereal de desayuno nació de una olla de trigo que alguien olvidó retirar a tiempo. Número 12. El químico que descartó 2 veces el pegamento que lo pegaba todo. Dentro de la empresa Eastman Kodak, Harry Coover intentaba crear, en plena guerra, hacia 1942, plásticos transparentes para las miras de precisión de las armas. Una de las sustancias que sintetizó, un cianoacrilato, resultó un desastre para ese propósito. Se pegaba instantáneamente a todo lo que tocaba, arruinaba los instrumentos del laboratorio y no había forma de despegarlo. Coover lo apartó como un material inútil y siguió con otra cosa. 9 años después, en 1951, volvió a toparse con el mismo compuesto mientras trabajaba en cubiertas resistentes al calor para aviones. Y por segunda vez estuvo a punto de descartarlo por la misma razón. Lo pegaba todo. Pero esta vez se detuvo a pensar que aquella pegajosidad insoportable era, en realidad, una propiedad extraordinaria. No necesitaba calor ni presión ni grandes cantidades. Una gota microscópica unía 2 superficies en segundos. Acababa de redescubrir el pegamento instantáneo, el mismo que años más tarde, en su versión médica, se usaría en los campos de batalla de Vietnam para cerrar heridas abiertas y frenar hemorragias hasta que el soldado llegara al quirófano. Una capa de este adhesivo del grosor de unas pocas milésimas de milímetro puede soportar el peso de una persona colgando. El material que Coover tiró por inservible podía sostener un cuerpo humano de un solo punto de unión. 2 veces tuvo en las manos uno de los adhesivos más vendidos del siglo XX. Las 2 veces estuvo a punto de abandonarlo por funcionar demasiado bien. Número 13. El médico que conectó la pieza equivocada y oyó latir un corazón de repuesto. En 1956, el ingeniero e inventor estadounidense Wilson Greatbatch construía un pequeño aparato para grabar el sonido de los latidos del corazón. Mientras montaba el circuito, metió la mano en una caja de resistencias y cogió una del valor equivocado, mucho mayor del que necesitaba. Cuando conectó el aparato, en lugar de limitarse a registrar el latido, el circuito empezó a emitir él mismo pulsos eléctricos rítmicos, regulares, exactamente con la cadencia de un corazón humano sano.
Greatbatch se quedó mirando aquel pulso y comprendió de inmediato lo que tenía delante. Un corazón enfermo, cuyo sistema eléctrico falla y late demasiado despacio o de forma caótica, podría recibir esos pulsos desde fuera y volver a marcar el ritmo correcto. El problema era que los marcapasos de la época eran armarios del tamaño de un televisor, conectados a la pared, que el paciente tenía que arrastrar consigo. El error de Greatbatch abría la puerta a meter ese pulso dentro de una caja diminuta, alimentada por una batería, que cupiera dentro del propio pecho. En 1960 se implantó el primer marcapasos interno en un ser humano, y aquel paciente que apenas podía levantarse vivió años con un ritmo prestado por un circuito. El contraste es brutal. Antes, una persona con el corazón fallando dependía de una máquina enchufada a la red eléctrica. Un apagón podía ser una sentencia. Después, llevaba su propio metrónomo cosido bajo la piel, latiendo en silencio millones de veces al año. ¿Cuántas personas que hoy caminan por la calle, abrazan a sus nietos y celebran cumpleaños lo hacen gracias a que un hombre metió la mano en la caja equivocada? Acabas de cruzar la mitad de la lista. Hasta aquí has visto objetos que nacieron de un descuido físico, una mano sucia, un palo raspado, una pieza mal elegida. El bloque que viene ahora cambia de naturaleza. Entramos en los accidentes que no se vieron a simple vista, los que tardaron años en revelar su verdadero hallazgo, y el del puesto 24 sigue esperando al final. Número 14. El empleado que inventó un pegamento que apenas pegaba y nadie quería. Spencer Silver perseguía, en la empresa 3M y en 1968, exactamente lo contrario de su resultado. Su objetivo era un adhesivo superfuerte para la industria aeronáutica. El resultado fue un pegamento ridículamente débil. Agarraba lo justo para sostener un papel y se despegaba sin dejar rastro ni romper la superficie. Para la mayoría de sus colegas, aquello era un fracaso sin aplicación. Silver, en cambio, recorrió la empresa durante 5 años, buscando para qué podía servir un pegamento que casi no pegaba, y nadie le hizo caso. La solución llegó de un compañero, Art Fry, que cantaba en un coro de iglesia. Los marcadores de papel se le caían constantemente del libro de himnos, y un domingo recordó el pegamento inútil de Silver. Untó una tira de ese adhesivo en el borde de un papel y comprobó que se quedaba pegado en la página el tiempo que hiciera falta, y luego se despegaba limpio. Confieso que me cuesta dejar de pensar en esos 5 años en que aquel adhesivo estuvo archivado como un material sin valor. Me pregunto cuántas ideas buenas se pierden simplemente porque nadie encuentra a tiempo el problema que resuelven. Aquellos papeles fueron los post-it, que se lanzaron en 1980 y acabaron en escritorios, neveras y pantallas de ordenador de todo el planeta. La paradoja es exacta. Silver había sido contratado para crear el adhesivo más fuerte posible. Su mayor éxito fue, precisamente, el más débil que jamás había fabricado. Nadie en la empresa quería un pegamento que se despegaba. Tardaron 5 años en entender que esa era, justamente, su única virtud. Número 15. El físico que guardó unas sales en un cajón oscuro y reveló lo invisible. El físico francés Henri Becquerel estudiaba en 1896 la fluorescencia, la propiedad de ciertas sustancias de brillar después de exponerlas al sol. Su plan era poner sales de uranio sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro, dejarlas al sol y ver si la luz solar provocaba que el uranio impresionara la placa. París se cubrió de nubes varios días seguidos, así que guardó el conjunto, sales y placa juntas, en el cajón cerrado de su mesa, esperando que volviera el sol. Cuando por fin reveló aquella placa, días después, sin que hubiera tocado el sol, esperaba encontrarla en blanco. La encontró intensamente velada, con la silueta de las sales de uranio marcada con nitidez. Aquellas sales emitían algo por sí solas, en plena oscuridad, sin ninguna fuente de luz externa. Becquerel acababa de tropezar con la radiactividad natural, la prueba de que el átomo no es una bola inerte, sino que puede emitir energía desde su propio interior. Ese hallazgo abrió el camino a Marie y Pierre Curie, a la energía nuclear y a la medicina con radiación. Y aquí hay que ser honestos con lo que la ciencia de entonces no sabía. Becquerel vio que las sales emitían algo capaz de atravesar el papel y velar la placa, pero no tenía ni idea de qué era esa energía.
de dónde salía dentro del átomo, ni por qué unos elementos la emitían y otros no. El interior del átomo seguiría siendo, durante décadas más, una caja negra que apenas empezaba a abrirse. ¿Qué otras cosas estarán emitiendo ahora mismo, en algún cajón cerrado del mundo, una señal que todavía no sabemos leer? Número 16. La fiesta de feria donde la gente respiraba un gas para reírse y nadie operaba sin dolor. El óxido nitroso y el éter eran, en la primera mitad del siglo XIX, atracciones de feria. Los llamaban gas de la risa, y la gente pagaba por inhalarlos en espectáculos ambulantes para tambalearse, reír sin control y caerse sin sentir los golpes. Durante décadas, mientras eso ocurría en las plazas, en los hospitales se operaba, se amputaba y se cerraban huesos con el paciente plenamente consciente, sujeto por la fuerza y con un trozo de cuero entre los dientes. En 1844, un dentista llamado Horace Wells asistió a una de esas exhibiciones y vio a un hombre drogado con gas de la risa golpearse la pierna con violencia sin mostrar el menor dolor. Wells ató cabos. Si ese gas anulaba el dolor de un golpe así, podía anular el de una extracción dental. 2 años después, en 1846, otro dentista, William Morton, hizo una demostración pública con éter en un hospital de Boston, durmiendo a un paciente mientras le extirpaban un tumor del cuello, sin un solo gemido. La sustancia que durante años solo había servido para entretener al público de las ferias, se convirtió en la base de la anestesia quirúrgica moderna. La humanidad tuvo delante, riéndose, durante décadas, el fin del dolor en el quirófano. Número 17. El cocinero furioso que cortó las patatas tan finas como una venganza. Aquí toca frenar y avisar de algo. La historia que se cuenta sitúa la escena en 1853, en un restaurante de Saratoga Springs. Un cocinero llamado George Crumb, harto de un cliente que devolvía sus patatas por considerarlas demasiado gruesas, las habría cortado finísimas y fritas hasta dejarlas crujientes como castigo, inventando sin querer la patata chip. Es una gran anécdota. El problema es que las fuentes contemporáneas no confirman ese episodio concreto. Las recetas de patatas en rodajas finas y fritas ya circulaban en libros de cocina anteriores, y la atribución a un único inventor en una única tarde es casi con seguridad una leyenda construida después. ¿Quién frió la primera patata chip y cuándo exactamente? Es algo que nadie puede afirmar con certeza. Número 18. El farmacéutico herido que buscaba calmar los nervios y embotelló un imperio. John Pemberton, farmacéutico de Atlanta, intentaba hacia 1886 crear un tónico medicinal. Pemberton era un veterano de guerra que había quedado adicto a la morfina por una herida de sable y buscaba un remedio que calmara los nervios, la fatiga y los dolores de cabeza. Su brebaje original mezclaba extractos vegetales en una base de vino, hasta que una ley local contra el alcohol lo obligó a reformularlo sin vino, como un jarabe. Un día, en la farmacia, el jarabe se mezcló con agua carbonatada, según la versión más repetida por error, en lugar de con agua corriente. El resultado burbujeante gustó tanto que empezó a venderse como bebida en el mostrador, a 5 centavos el vaso. El primer año, sin embargo, el invento apenas despachaba unos pocos vasos diarios y daba pérdidas, y nadie habría apostado por aquel jarabe oscuro, servido en una sola farmacia de Atlanta. La bebida que terminaría siendo la más reconocible del planeta, nació del intento de un hombre roto por la guerra de sentirse un poco mejor. Pemberton vendió los derechos casi enteros, por una cantidad irrisoria, poco antes de morir, sin llegar a ver en qué se convertiría aquello. El hombre que mezcló la fórmula murió pobre y enfermo, sin sospechar que acababa de regalar una de las mayores fortunas del siglo siguiente. Número 19. El vaso olvidado en un porche helado y el negocio que tardó casi 20 años en verse. Bastó una rareza meteorológica para crear un imperio de la nada. En el invierno de 1905, una ola de frío inusual barrió la bahía de San Francisco, desplomando los termómetros por debajo de los 0 grados. Aquella noche, un crío de 11 años, llamado Frank Epperson, se dejó olvidado en el porche de su casa un vaso con agua y polvos de refresco, una novedad que empezaba a popularizarse entonces. Dentro, hundida en el líquido, había dejado la varilla de madera con la que había removido la mezcla. A la mañana siguiente, aquel brebaje dulce no era un líquido,
El frío extremo de la madrugada lo había petrificado en un bloque de hielo sólido, firmemente sujeto por el palo de madera. El niño tiró de la varilla, lo desmoldó y se llevó el hielo entero a la boca. Pero aquí entra la verdadera paradoja del inventor. Epperson no vio el potencial de lo que acababa de hacer. Tardó 18 años en darse cuenta de que aquel descuido infantil era un producto comercial. No fue hasta 1923 cuando empezó a venderlos en un parque de atracciones de California, patentándolo al año siguiente bajo el nombre de Epsicle, una mezcla de su apellido y la palabra icicle, que significa carámbano. Fueron sus propios hijos quienes, hartos de aquel nombre técnico, empezaron a llamarlo simplemente el polo de papá, o en inglés, Popsicle. Esa nueva palabra, Popsicle, se convirtió en la marca registrada de un despiste infantil. Una ola de frío, en una ciudad donde casi nunca hiela, dio a luz al helado de palo, que hoy refresca a cientos de millones de personas cada verano en todo el planeta. Número 20. El fabricante arruinado que masticó su propio fracaso. Thomas Adams, un inventor de Nueva York, tenía en su poder, hacia 1869, una gran cantidad de chicle, la savia seca del árbol del zapote, que había recibido del general mexicano Antonio López de Santa Anna. La idea era usar esa savia como sustituto barato del caucho para fabricar neumáticos y otros objetos. Adams probó durante meses y fracasó. El chicle no servía para vulcanizar ni para imitar la goma. Arruinado y a punto de tirar todo el material al río, se metió un trozo en la boca, como había visto hacer a los mexicanos, y recordó que aquella savia llevaba siglos masticándose en México por puro placer. Cambió de objetivo por completo. En lugar de un sustituto del caucho, ablandó el chicle, lo endulzó y lo cortó en trozos para vender como goma de mascar. Se agotó en cuestión de horas en la primera tienda, donde lo dejó a prueba. En pocos años, Adams llegó a fabricar toneladas diarias de aquella golosina y montó incluso las primeras máquinas para venderla, monedas mediante, en los andenes del metro de Nueva York. El fracaso industrial más rotundo de Adams se convirtió en una de las golosinas más vendidas de la historia. Y mantén presente la promesa del principio, porque el objeto del puesto 24 también lo dieron por inservible antes de cambiar el mundo. Ningún neumático salió de aquella savia. Salió una golosina que el mundo no ha dejado de masticar desde entonces. Número 21. El profesor que envolvió un tubo en cartón y vio el esqueleto de su esposa. Fonética. Röntgen. Röntgen. R-E-N-T-G-U-E-N. En noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen experimentaba con tubos de rayos catódicos en su laboratorio a oscuras. Había cubierto el tubo por completo con cartón negro y grueso para bloquear toda su luz. Aún así, a más de 1 metro de distancia, una pantalla recubierta de un material fluorescente empezó a brillar cada vez que encendía el tubo. Algo invisible atravesaba el cartón, cruzaba el aire e iluminaba la pantalla. Röntgen pasó semanas encerrado investigando aquella radiación desconocida, a la que llamó rayos X por no saber qué era. Descubrió que atravesaba la madera, la tela y la carne, pero no los metales ni los huesos. Entonces pidió a su esposa, Ana Berza, que colocara la mano sobre una placa fotográfica mientras la exponía a los rayos. Al revelar la imagen, aparecieron los huesos de su mano y el anillo de boda flotando alrededor del dedo. Se cuenta que ella, al verse el esqueleto en vida, murmuró que había visto su propia muerte. En cuestión de meses, los hospitales de todo el mundo usaban rayos X para ver el interior del cuerpo sin abrirlo. Como Walker con las cerillas, Röntgen se negó a patentar su descubrimiento, convencido de que pertenecía a la humanidad, y por eso la radiografía pudo extenderse libremente por todos los hospitales del planeta en apenas 1 año. Todavía hoy, cada vez que te hacen una placa de un hueso roto, repites el gesto de aquella primera mano sobre la placa. Número 22. El ingeniero que vio caminar a un muelle, caído de un estante. Richard James, ingeniero naval, trabajaba hacia 1943 en muelles para estabilizar instrumentos delicados a bordo de los barcos. Un día, uno de esos muelles de tensión se le cayó de un estante y en lugar de quedarse en el suelo, dio una serie de volteretas escalonadas, paso a paso, como si caminara solo. James se quedó mirándolo. Su esposa, Betty,
Le buscó un nombre que sonara a ese andar elástico y silencioso, y lo llamaron Slinky. Nadie lo diseñó para jugar. Bajó de un estante caminando, y de aquel tropiezo salieron cientos de millones de juguetes. Número 23. Los astrónomos que limpiaron excremento de paloma y escucharon el origen del universo. Dos radioastrónomos de los laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson, intentaban en 1964 usar una enorme antena para captar señales de radio del espacio. Tenían un problema que no lograban resolver: un siseo de fondo constante, un ruido tenue que llegaba desde todas las direcciones del cielo a la vez, día y noche, sin importar hacia dónde apuntaran la antena. Revisaron cada cable y cada componente. Encontraron que unas palomas anidaban en la antena y la habían ensuciado, así que limpiaron a fondo el excremento blanco del interior, convencidos de que ese era el origen del ruido. El siseo siguió exactamente igual. Aquel ruido que no podían eliminar no era un fallo de la antena. Era la radiación de fondo de microondas, el eco apagado del propio Big Bang, la luz más antigua del universo, enfriada durante casi 14.000 millones de años hasta convertirse en ese murmullo que llegaba por igual desde cada rincón del cosmos. Dos hombres que solo querían limpiar un ruido molesto habían captado, sin buscarlo, la primera prueba directa del nacimiento del universo y recibieron el premio Nobel por ello. Conviene detenerse en la escala de lo que oyeron. No era una señal de una estrella, ni de una galaxia, ni de un fenómeno cercano. Era el rastro térmico del instante en que todo empezó a existir. Un eco que llegaba a una antena de Nueva Jersey al mismo tiempo desde cada dirección del cielo. ¿Cómo se vive el resto de tu vida sabiendo que el ruido que querías borrar era el eco del primer instante de todo? Número 24. El hombre que se fue de vacaciones y dejó atrás la cura que salvaría a 200 millones. Hemos llegado al puesto que prometí al principio. En el verano de 1928, en un laboratorio del Hospital St. Mary de Londres, el bacteriólogo Alexander Fleming dejó sin recoger una pila de placas con cultivos de estafilococos y se marchó de vacaciones con su familia. Era un hombre conocido por su mesa desordenada. Las placas quedaron apiladas, destapadas, durante días de verano. Cuando volvió, en septiembre, fue revisando aquellas placas para tirarlas. En una de ellas había crecido un moho verde azulado, un hongo del género Penicillium, que había caído allí por azar, probablemente desde otro laboratorio del edificio. Y alrededor de ese moho había un anillo perfectamente limpio. Las colonias de bacterias mortales se habían disuelto. No quedaba ni una sola viva en ese halo. Algo que segregaba aquel hongo mataba a las bacterias sin dañar el tejido. Fleming acababa de tener delante la penicilina, el primer antibiótico de la historia, la sustancia que convertiría heridas, partos y neumonías que antes eran sentencias de muerte en problemas tratables. Cada vez que se repasa esta historia, hay un punto que cuesta dejar atrás. ¿Cuántas placas como esa se habían tirado antes sin mirarlas? Y lo cerca que estuvo la humanidad de seguir muriendo de un simple rasguño, infectado durante quién sabe cuántas décadas más. Y aquí hay que medir las palabras con cuidado. Se repite a menudo que la penicilina ha salvado 200 millones de vidas. Pero conviene ser claro. Esa cifra es una estimación, no un recuento exacto. Y los cálculos serios varían enormemente según cómo se cuenten las infecciones evitadas a lo largo de casi un siglo. Nadie puede poner un número cerrado a las muertes que no ocurrieron. Lo único indiscutible es el orden de magnitud. Hablamos de cientos de millones de personas que no murieron de algo que, antes de aquel moho, mataba sin remedio. El propio Fleming tardó años en lograr que alguien tomara en serio su hallazgo. Y fueron otros científicos, ya en plena Segunda Guerra Mundial, quienes consiguieron producir el antibiótico en masa a tiempo para salvar a miles de soldados. El descubrimiento más importante para la salud humana esperó, olvidado sobre una mesa sucia, a que un hombre volviera de la playa. Número 25. El pintor que rompió un termómetro y aprendió a detener el tiempo. En la década de 1830, un pintor y escenógrafo francés llamado Louis Daguerre llevaba años obsesionado con un sueño que parecía imposible. Atrapar de forma permanente la imagen que se formaba dentro de una cámara oscura. Lo conseguía a medias. La imagen aparecía sobre una placa de plata sensibilizada, pero era débil. Tardaba muchísimo en formarse y se desvanecía.
Una tarde, guardó una de aquellas placas apenas expuestas dentro de un armario de productos químicos, dándola por inservible, con la intención de limpiar la plata y reutilizarla. Al abrir el armario días después, encontró sobre la placa una imagen nítida, intensa, perfectamente revelada. Algo dentro de aquel armario la había hecho aparecer. Daguerre retiró los frascos uno por uno y repitió la prueba cada vez, hasta dar con el culpable. Un termómetro roto había derramado unas gotas de mercurio, y esos vapores, en la oscuridad del armario, habían revelado la imagen latente sobre la plata. Confieso que, de todos estos accidentes, este es el que más me persigue, porque los resume todos. El azar guardado en un armario, a punto de borrarse, resultó ser la llave. Aquel accidente convirtió la fotografía en algo práctico y rápido, y por primera vez en la historia, un ser humano cualquiera pudo conservar el rostro exacto de las personas que amaba. Piénsalo un momento. Durante decenas de miles de años, cada cara, cada gesto y cada tarde de luz se perdían para siempre en cuanto pasaban. Lo único que quedaba de los muertos era el recuerdo borroso de quienes los habían conocido. Después de aquel armario, la luz de un instante podía quedarse quieta sobre una placa y seguir ahí cuando todos los que aparecían en ella ya no estuvieran. Un vapor escapado de un termómetro roto le enseñó a la humanidad a detener el tiempo. Has llegado al final de los 25. Si te fijas, todos comparten la misma forma escondida. Alguien buscaba una cosa, encontró otra, y tuvo la lucidez de no tirar a la basura aquello que no entendía. El mundo que tocas cada día está hecho, en buena parte, de errores que alguien se molestó en mirar 2 veces. De los 25 objetos de este vídeo, hay uno que cambió tu vida más que los otros 24, aunque puede que no sea el que tú crees. Si te atreves a apostar cuál, escribe la palabra azar en los comentarios junto al número que elijas. Tu respuesta dice bastante sobre cómo entiendes tú el progreso. El próximo video entra de lleno en uno solo de estos accidentes, con los archivos y las cartas originales de quienes estuvieron allí. Si quieres que el canal siga desenterrando estas historias, el botón de suscripción es la forma de pedirlo.